Muy buenas, somos el grupo número uno. En este momento vamos a hablar sobre los sistemas operativos en clúster. Mi nombre es Nimrod Cerón y les voy a empezar explicando qué es un clúster. Bueno, la definición de clúster viene del término inglés cluster, que literalmente lo podemos traducir como racimo, conjunto o como un cúmulo. Y lo podemos emplear ya sea en los ámbitos de informática, las ciencias, en el mundo empresarial y hasta en el artístico cultural. En el campo de la informática, que es en donde vamos a estar haciendo referencia, un clúster se refiere a un conjunto de computadoras interconectadas por un medio de red de alta velocidad, las cuales operan como si fueran una sola máquina. Esto nos permite tener un acceso a una computadora súper poderosa, súper veloz, que va a ser adecuada para cumplir, perdón, funciones o tareas específicas. Y dentro de estas mismas, los clústeres son integrados prácticamente por más de dos máquinas. No podemos tener un clúster con una sola computadora. El término como tal se empezó a utilizar allá por 1960 por parte de IBM, que buscaba aumentar la eficiencia en los procesadores que contenía. Y un clúster está conformado, como decíamos, por múltiples computadoras a las cuales vamos a llamar nodos. Y dentro de esto no hay un límite de nodos para interconectar con ellas mismas. Y cuando las computadoras empiezan a actuar en un solo sistema, trabajan juntas para procesar, analizar e interpretar los datos que tenemos y también así realizar tareas simultáneas. Los clústeres desde que empezaron, como les decía, allá por el 60, han ido evolucionando desde el principio de la aparición por parte de IBM y se pueden ahora crear distintos clústeres en función a lo que necesite, como ser un clúster por unión de hardware, de software o de alto rendimiento para las bases de datos. Y ahora nos vamos a ver cómo es que funciona un clúster. Bueno, para que un clúster funcione es necesario que todas las máquinas o nodos que tengamos, bueno, no es necesario en realidad, no tienen que disponer del mismo hardware ni del mismo software. No es necesario. Lo único que tienen que tener en común es el sistema que se va a utilizar para la clusterización para tener un clúster homogéneo. Debemos de, eso sí, disponer de una interfaz de manejo de clúster, como les estaba explicando, que sea el mismo en todas, que se va a encargar de interactuar con el usuario y con los procesos, y este se va a encargar también de repartir la carga que hay entre las diferentes máquinas del grupo. ¿Y cuáles son los componentes que requiere un clúster para funcionar? Bueno, primeramente necesita los nodos, que van a ser las computadoras, el sistema de clusterización como tal, una red que sea de alta eficiencia, el middleware y los protocolos de comunicación y los servicios de aplicación. Como les decía, los nodos son las máquinas como tal, la conexión de red que sea una red estable y de alta velocidad, el middleware, que es el software que actúa como sistema operativo y aplicaciones que van a brindar al usuario la experiencia que se debe de utilizar correctamente para la super máquina que se acaba de crear. Y a ver, preguntaremos si un clúster tiene alguna desventaja. Pues no, no lo tiene, ya que es algo fiable, lo cual estamos buscando unir para crear una supercomputadora. Y dentro de los ámbitos empresariales como tal, para el área de la tecnología, es una de las mejores soluciones que se han creado en base a las necesidades reales que tenemos en estos tiempos, ya que empresas tipo Google y Microsoft utilizan siempre este sistema para poner en marcha sus servidores y así solucionar la demanda de producto inmensa. Ahora, ¿por qué construimos un clúster? Bueno, podemos resumir que un clúster lo vamos a construir porque necesitamos técnicamente presentar combinaciones de los servicios de alto rendimiento, de alta disponibilidad, un equilibrio de carga y que tenga alta escalabilidad. Entonces, estas son las razones por las cuales hay que construir un clúster. Ahora, mi compañero va a continuar con su parte. Bueno, ahora hablaremos para qué utilizamos un clúster. Para empezar, ponemos
diciendo de que para los análisis de datos masivos, los clusters son muy buenos para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Por lo tanto, los análisis de datos en tiempo real, tipo el machine learning o la inteligencia artificial, se aprovechan bastante bien de los clusters. También tenemos lo que sería la renderización y animación 3D. Como saben, es muy demandante, entonces se ocupa bastante equipo. Por lo tanto, en la industria del cine, la animación y los efectos visuales, como el CGI, suelen utilizar clúster para renderizar estas imágenes y secuencias en alta calidad. Luego tenemos la simulación y modelado científico. Los clústeres son utilizados en campos científicos y de investigación, ya que para ejecutar simulaciones y modelos complejos suele ocupar bastante equipo, como dinámica de fluido, modelo molecular, climatología, etc. Luego tendríamos lo que serían servidores de aplicaciones y bases de datos de alto rendimiento. Estos clústeres se utilizan para desplegar aplicaciones y bases de datos en los cuales se requieren estar activos la mayor parte del año y una gran capacidad de procesamiento. Luego tendríamos lo que sería el procesamiento de transacciones financieras. Como saben, todo lo que tenga que ver con finanzas es muy delicado, por lo tanto, los clústeres son muy buena opción para gestionar y procesar grandes volúmenes de datos de transacciones en tiempo real. Ahora sería, ¿por qué utilizar un clúster en lugar de una supercomputadora? Primero que nada tenemos los costos. Las supercomputadoras tienden a ser más costosas de adquirir, mantener y operar. Estas ocupan bastante infraestructura especializada, personal especializado, componentes de alto rendimiento, lo que generalmente aumenta su costo, obviamente. También tenemos la escalabilidad. Si bien las supercomputadoras también lo tienen, pero suele ser un poco más complicada de aplicarse. En cambio, los clústeres ofrecen una mayor flexibilidad para agregar más nodos al clúster según sea lo necesario, según la empresa. Tenemos la flexibilidad. Las supercomputadoras suelen estar optimizadas para cargas de trabajo específicas, no para empresas pequeñas ni nada de eso. En cambio, el clúster tiene una mayor flexibilidad para adaptarse y configurar los nodos según las necesidades específicas de la empresa. También tenemos alta disponibilidad. La carga de trabajo puede redistribuirse a otros nodos en funcionamiento de manera más sencilla, lo que minimiza la interrupción del servicio. Y luego tenemos lo que sería la distribución de carga. Las cargas en las supercomputadoras pueden distribuirse, sí, pero en la distribución de carga de los clústeres se realiza de manera más flexible, permitiendo un mayor aprovechamiento de los recursos y una mayor capacidad de cómputo paralelo. Ahora pasaríamos a lo que serán los tipos de clúster. Cada uno tiene su propósito y característica, que en el nombre, como van a poder observar, se explican. En primer lugar, tenemos el clúster de alta disponibilidad, el clúster de balanceo de carga, el clúster de procesamiento de datos, el clúster de almacenamiento, el clúster de virtualización. También tenemos el clúster de computación de alto rendimiento, el clúster de base de datos, el clúster de conmutación por error, el de procesamiento paralelo y el clúster de seguridad y protección. Eso sería todo por mi parte. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es el Cluster Operating System o sistema operativo en clúster. Estos son sistemas operativos, como dice su nombre, que están diseñados específicamente para trabajar en entornos de clúster. Es decir, que permiten que las computadoras que están en el clúster trabajen de manera colaborativa y coordinada como si fueran una sola entidad. Bien, ¿qué características tienen? Pues estos sistemas nos proporcionan una capa de software o un conjunto de herramientas que nos permiten, uno, establecer comunicación y sincronización entre los nodos del clúster, y dos, también nos permiten lo que es compartir recursos. Llámese recursos a los servicios, también a las aplicaciones que puede proveer cada nodo para que se administren dentro del clúster. Puede ser un servicio de DHCP, un servicio DNS, un servidor web, o una base de datos, entre otras cosas. Estos sistemas operativos son utilizados en entornos donde se requiere lo que es un alto nivel de rendimiento, escalabilidad, confiabilidad y capacidad de recuperación. Cabe recalcar que existen varios tipos de estos cluster operating systems, los cuales pueden ser gratuitos, pueden ser de código abierto, pueden ser comercializados, entre otros. Pero lo que sí es cierto es que estos tienen diferentes características, también diferentes enfoques, dependiendo del tipo de sistema operativo base que tenga cada nodo del clúster y también del tipo de clúster que se desee configurar. Bueno, también es importante recalcar que un sistema operativo común
está diseñado específicamente para montarse en una máquina, en una computadora en específico. En cambio, un Cluster Operating System está diseñado para proveer herramientas de configuración a cada nodo del clúster. En resumen, estos sistemas operativos son una variante especializada de un sistema operativo, los cuales se adaptan a las necesidades de un entorno de clúster, permitiendo que las computadoras en el clúster trabajen juntas de manera coordinada y pues organizada. ¿Qué ventajas nos brindan estos sistemas operativos? Alta disponibilidad, pues los servicios que se estén compartiendo dentro del clúster van a estar disponibles continuamente. Tolerancia a fallos, o sea, si un servicio o un nodo del clúster se detiene, estos sistemas operativos tienen como la habilidad de poder migrar un servicio a otro nodo que se encuentre disponible para garantizar la alta disponibilidad que les había mencionado. También tenemos lo que es el balanceo de carga, o sea, los servicios y tareas se distribuyen entre los nodos de manera equitativa para tener un mejor rendimiento. Número 4, escalabilidad horizontal, o sea, que nos permiten estos sistemas operativos ampliar o reducir el tamaño del clúster, agregando o quitando lo que es nodos, también para que haya mayor eficiencia. Y también administración centralizada, la cual pues es porque nos tienen herramientas que nos permiten administrar, coordinar los recursos que existen dentro de nuestro clúster. ¿Qué desventajas tienen? Pues complejidad de configuración. Si no se tiene un conocimiento, como dice el punto número 5, que requiere una curva de aprendizaje, si no tenemos un conocimiento ya dado acerca de la configuración de estos sistemas operativos, entonces como que no vamos a poder gozar a un 100% o a un nivel de aceptación bastante alto acerca de los beneficios que nos brindan estos sistemas operativos. Esto podría requerir conocimientos técnicos bastante avanzados, lo cual nos podría implicar tomar capacitaciones adicionales. Y esto nos llevaría al punto número 4, que podría ser costos adicionales, y además que implementar uno de estos sistemas operativos de clúster podría requerir licencias para su uso. También requerimientos de hardware, dependiendo del sistema operativo de clúster que utilicemos, puede requerir lo que es compatibilidad, sistemas de procesamiento, almacenamiento y de red, lo cual podría implicar costos adicionales también. Y pues también mencionar lo que es la dependencia de la red. Como venían mencionando anteriormente mis compañeros, un clúster es un conjunto de computadoras conectadas que, como su nombre lo dice, obviamente dependen de una red. Si la red está mal configurada o está inestable, tenemos que dar por sentado que nuestro Cluster Operating System no va a funcionar de manera correcta. Y pues estas ventajas y desventajas pueden variar dependiendo del sistema operativo que estemos utilizando. Y pues es importante que tomemos en cuenta que cuando vayamos a implementar un sistema operativo de estos en un clúster, debemos hacer una evaluación de los requisitos que requiera nuestro sistema, dependiendo, ¿verdad?, del sistema operativo base que estemos utilizando en cada nodo. Bueno, y de estos sistemas operativos nos va a hablar a continuación nuestro compañero Ramón. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre algunos ejemplos de sistemas operativos que se pueden clusterizar. Primeramente, tenemos el sistema de Windows Server, que es una plataforma para compilar una infraestructura de aplicaciones, redes y servicios web conectados del grupo de trabajo, el centro de datos. También estableciendo un nexo entre los entornos locales y Azure y agregando capas de seguridad adicionales, a la vez que ayuda a modernizar las aplicaciones y la infraestructura de las empresas y organizaciones. También tenemos Ubuntu Server, que es parte del conjunto más amplio de productos y sistemas operativos de Ubuntu, desarrollado por Canonical Ltd. El servidor de Ubuntu es una adición específica que difiere un poco del escritorio de Ubuntu, para facilitar la instalación en los servidores. Como tercer software, CentOS, que es una distribución especial del sistema operativo Linux, creada como un derivado de Red Hat Enterprise Linux. Esta versión del sistema operativo de código abierto es conocida por su estabilidad, consistencia, administración fácil de usar y replicación directa. También tenemos Red Hat, que Red Hat Enterprise Linux es un sistema operativo Linux para empresas, el cual está certificado en cientos de nubes y con miles de proveedores. Proporciona una base sólida para todos los entornos y las herramientas necesarias para prestar servicios y ejecutar cargas de trabajo con mayor rapidez para cualquier aplicación. Por último,
tenemos Oracle Solaris. Solaris es un sistema operativo de tipo Unix desarrollado desde 1992, inicialmente por Sun Microsystems y actualmente propiedad de Oracle Corporation tras la adquisición de Sun por parte de esta. Bien, ahora, ¿qué requisitos necesito yo para clusterizar? Primero tenemos el hardware adecuado. Se necesitará de servidores físicos o máquinas virtuales con suficiente capacidad de procesamiento, memoria y almacenamiento para ejecutar el sistema operativo del servidor y admitir las cargas de trabajo. Como segundo punto tenemos la red de comunicación. Se debe de tener una red de comunicación confiable y de alta velocidad entre los servidores del clúster. Esto puede incluir conexiones de Ethernet, fibra óptica u otras tecnologías de red. También se necesita sistema operativo compatible. El sistema operativo del servidor que se planea clusterizar debe admitir el clustering y tener características incorporadas para la gestión de clústeres. Algunos de ejemplos de estos son Windows con la funcionalidad de clustering de Windows Server o Linux con las tecnologías como Peacemaker y Corosyn. También se necesita un software de clustering. Se necesitará instalar y configurar el software de clustering apropiado en los servidores de clúster. Este software permite coordinar, administrar la comunicación entre los nodos del clúster, así como proporcionar servicios de alta disponibilidad y balanceo de carga. También se ocupa un almacenamiento compartido. Para un clúster de servidores generalmente se requiere de un almacenamiento compartido, como un sistema de archivos distribuido o una red de área de almacenamiento, para que los nodos del clúster puedan acceder a los mismos datos y mantener la coherencia. Y por último tenemos la configuración y administración. Configurar correctamente el clúster, establecer la configuración adecuada, configurar las políticas de alta disponibilidad y realizar una administración adecuada del clúster son aspectos importantes para garantizar su funcionamiento confiable y correcto. Es importante mencionar que estos puntos pueden diferir dependiendo del sistema operativo que se utilice, ya que cada sistema operativo puede utilizar herramientas específicas de clúster y por ende es importante también consultar la documentación y las guías proporcionadas por los proveedores del sistema operativo y el software de clustering que se desea utilizar. Bueno, ahora pasamos a presentar lo que son las herramientas para clusterizar, que son necesarias para realizar la clusterización adecuada en el sistema operativo que vayamos a utilizar. Número 1 tenemos el Windows Server Failover Cluster, que es un servicio ofrecido por el sistema operativo Windows Server para realizar esta unión de computadores, este clúster. Si desea utilizar este servicio, se debe adquirir una licencia, por lo tanto no es gratis. Por lo general viene incluido con la licencia de Windows Server. Otro detalle es que este software permite la conmutación al momento de ocurrir que uno tenga un error o un fallo. Este software hace una conmutación de los servicios y recursos, es decir, que migran o pasa todos estos servicios a otra computadora para ofrecer siempre esa alta disponibilidad. También cabe mencionar que para este software o este sistema ofrece también una flexibilidad para trabajar con productos de Microsoft. Oracle Solaris Cluster. Como funcionamiento, Oracle Solaris Cluster es un sistema de clúster de alta disponibilidad para entornos de Unix. Alguna particularidad es que ofrece una arquitectura modular y flexible que permite implementar clústeres de diferentes tamaños y configuraciones. Por lo tanto, no importa el tamaño que tengan las computadoras, tanto almacenamiento como procesamiento, será capaz de adaptar al clúster. Además, que pueden ser una gran cantidad de nodos, no especifica límite de nodos. Algunos requerimientos para este software son el hardware, que se recomienda contar con un hardware redundante, es decir, que sean varios de un solo tipo para que no ocurran fallas, por ejemplo, las fuentes de alimentación o discos duplicados de memoria, y para aumentar la disponibilidad, la red. Se necesita una red de alta velocidad y baja latencia porque por lo general estas computadoras se comunican por la red, o sea, los clústeres se comunican por la red y para el buen funcionamiento se ocupa una buena conexión. El almacenamiento, se requiere una red de alta velocidad y baja latencia, por lo mismo porque al estar interconectada siempre va a haber
un lag de un tiempo que va a tardar entre comunicación entre computadora y computadora. Software se requiere instalación de Oracle Solaris en cada nodo del clúster. Configuración de red y almacenamiento. Se necesita configurar las direcciones IP y nombres de host de nodos de clúster de manera adecuada para saber identificar al momento de configurar o darle soporte. Licencias y soportes. Esta también requiere una licencia, por ejemplo, no es completamente gratuito. Y también le da soporte por parte de la empresa, de Oracle. Cabe mencionar también que el almacenamiento puede ser dado por dos sistemas, por SAM, que es un sistema de almacenamiento de baja latencia, o por NAS, que es almacenamiento de red, para comunicación usando la red del Internet. Linux HA provee una solución de clúster de alta disponibilidad para Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris y Mac OS, promoviendo fiabilidad, disponibilidad y servicibilidad. El producto principal es del proyecto de Red Hat, un programa de gestión de clúster portable con licencia GPL para clúster de alta disponibilidad. Este software está diseñado más para los sistemas operativos que son gratuitos. Por ejemplo, para el Ubuntu Server que se presentó anteriormente. Algunas características son el máximo número de nodos no establecidos, como el anterior también tiene ese detalle que no tiene un límite de nodos que puede tener. Eso aumenta la productividad y disponibilidad del clusterizado. Motorización de recursos. Pueden ser reiniciados o movidos a otro nodo en caso de fallo. Mecanismo de cercado para remover nodos fallidos en el clúster. Gestión de recursos basados en directivas, interdependencias de recursos y restricciones. Reglas basadas en el tiempo permiten diferentes directivas dependiendo del tiempo. Varios scripts de recursos para Apache, DB2, Oracle, PostgreSQL, etc. Así como ofrecía Windows Server con el failover. Él también tiene bastante facilidad para adaptarse a productos SQL para las bases de datos. Es decir, que puede haber bases de datos en distintos lugares y trabajar como un clusterizado para trabajar con varias empresas o tenerlos en distintos lugares. El GUI para configurar, controlar y monitorizar recursos y nodos. También provee una interfaz gráfica para estos trabajos. Bueno, nuestro ejemplo práctico se basa en la creación de un clúster bien básico de 2 nodos, Ubuntu Server versión 22.04, y pues utilizamos el Cluster Operating System Linux HA, que es el que acaba de mencionar nuestro compañero César, el cual utiliza las herramientas PaceMaker y CoroSync. Bueno, lo primero que tenemos que hacer básicamente es crear las máquinas. Aquí las pueden ver, el nodo número 1 y el nodo número 2, dos máquinas que utilizan el sistema operativo de Ubuntu Server, y pues configurar la red de manera que exista comunicación. Afortunadamente, esta herramienta de VirtualBox nos permite configurar la red en cada máquina, y pues aquí lo que vamos a hacer es dejarlo en adaptador puente. Lo ideal sería dejarlo en red interna, pero como necesitamos conexión a internet para descargar algunos paquetes, lo vamos a dejar con adaptador puente. Y muy importante que en esta parte de configuración avanzada lo dejemos en permitir todo para que haya comunicación. Ok, le damos a aceptar, configuramos las 2 máquinas y luego pasamos a nuestras máquinas virtuales, que aquí ya las tengo encendidas. Este sería el nodo número 1 y este sería el nodo número 2. Bueno, para verificar, que nuestras máquinas tienen comunicación, podemos hacer un ping. Y otra cosa muy importante es que debemos configurarles a cada una IP estática. Vamos a hacer la configuración del clúster. Bien, lo vamos a hacer desde el nodo número 2. Es importante saber también que estas configuraciones deben hacerse en ambas máquinas para que pueda funcionar de manera correcta. Ok, primero que todo comenzamos como superusuario. Las configuraciones que se van a hacer tienen que ser en modo superusuario, en root. Después vamos a instalar las herramientas que requiere nuestro Linux HA, que como les había mencionado son PaceMaker, CoroSync y el Resource Agents, que lo vamos a instalar como una herramienta que utiliza PaceMaker para gestionar los recursos. Bueno, instalamos, aquí ya estaban instaladas, entonces solo se buscaron las actualizaciones, pero bueno, seguimos. Una vez instaladas estas herramientas, para continuar vamos a entrar a los archivos de configuración. Comenzamos con CoroSync, que el archivo de configuración de CoroSync es corosync.conf, que se encuentra en etc, en la carpeta etc, la cual se encuentra en la carpeta CoroSync.
Bien, ¿para qué nos sirve CoroSync? Para establecer sincronización y comunicación entre los nodos del clúster. Entramos a este archivo de configuración y pues aquí lo que vamos a hacer, lo que vamos a configurar va a ser básico, como les había dicho, no nos vamos a complicar tanto. Le ponemos el nombre al clúster, que en este caso, aquí en este atributo que se llama cluster name, le colocamos mi clúster. Luego, otra parte muy importante es configurar el node list, que está por aquí abajo, permítanme, aquí, tener el node list. Aquí lo que vamos a hacer es agregar los nodos de nuestro clúster. Vemos aquí el nodo 1, que le configuramos el nombre, donde dice name, el node ID número 1 y donde dice el ADDR o address, ahí le configuramos la dirección IP, que en este caso sería la IP estática que le configuramos a cada nodo. Y pues ahí vemos que agregamos los dos nodos. Ojo, estas configuraciones se deben hacer en las dos máquinas. Bien, una vez hecho esto, guardamos aquí y cerramos el editor Nano. Bien, después de configurar el archivo de configuración, a la redundancia de CoroSync, nos vamos ahora al de Pacemaker, que se llama civ.xml. Entramos entonces a este archivo de configuración y pues, ¿qué vamos a notar? Que todas las configuraciones que hicimos en CoroSync ya se encuentran aquí, pues porque Pacemaker y CoroSync trabajan de manera sincronizada para crear el entorno Linux HA o Linux de alta disponibilidad. Vemos por aquí en esta línea ya está configurado el nombre del clúster con mi clúster. Por aquí ya están los nodos. En esta otra etiqueta de resources ya pueden ver que existe un recurso que ya está cargado, que es el Apache 2. Ya les muestro de qué manera se cargó ahí ese recurso para que se pueda compartir. Y bueno, ya esta sería la configuración de Pacemaker, de Pacemaker. Y pues no hay mucho que hacer por aquí, entonces le damos en guardar y salimos del editor. Listo. Luego de configurar el Pacemaker y el CoroSync, entonces ya básicamente nuestro clúster ya está listo. De manera bastante básica, pero como les había mencionado, por ahí tenemos un recurso que están compartiendo, que es el servidor web Apache, el cual se descargó con apt-get install apache 2, el comando para descargarlo, se instaló en el nodo número 2 y ese nodo número 2 utilizó una serie de comandos para que se pueda compartir como recurso dentro del clúster. Entonces, ¿cómo se hace eso? En primer lugar, lo que vamos a hacer es instalar una herramienta de Pacemaker también, que se llama PCS, esto que pueden ver por aquí, que utilizamos el comando apt-get install PCS, que es como las siglas de Pacemaker CoroSync Configuration System. Le damos en instalar, instalamos la herramienta y ahora sí vamos a utilizar este comando que les muestro por aquí para agregar el Apache 2 como recurso compartido del clúster. ¿Cuál es el comando? PCS resource create Apache 2, que es el nombre del recurso. Ahí especificamos también lo de la configuración de Linux HA. Después en el config file ponemos la ruta donde se encuentra el archivo de configuración de Apache 2, que es el apache2.conf. Y pues, perdón, se me cerró. Aquí está otra vez. En el status URL configuramos también la dirección donde se van a encontrar las actualizaciones de este servidor Apache y pues también configuramos el tiempo que se va a tardar. Luego le damos Enter y pues obviamente me va a dar error, me va a decir que el Apache 2 ya existe porque ya lo agregamos, simplemente quería hacer la demostración de cómo hacerlo. Bueno, listo, ya que tenemos esto, vamos a limpiar la pantalla para que podamos observar el resumen que nos va a brindar esta herramienta. Vamos a utilizar PCM, podríamos utilizar CRM-Mon, pero vamos a utilizar PCS, para ver el resumen. Decimos PCS status y aquí nos brinda toda la información del clúster que acabamos de crear. Nos dice que el cluster name es mi clúster, nos puede tirar ahí mostrar las advertencias en caso de que haya errores. Ahí está un resumen que se está utilizando CoroSync. Nos dice que el nodo principal es el nodo número 1, o sea que es el que se va a encargar de tomar decisiones o gestionar los recursos.
También nos muestra la última fecha de actualización del servicio, el último cambio cuando se hizo, nos dice que efectivamente tenemos 2 nodos configurados y pues que hay un recurso, el cual es Apache 2, que se muestra en la lista de recursos. También nos muestra la lista de nodos que están en línea, el nodo 1 y el nodo 2, y si apagamos uno de los nodos, ahí nos va a decir que solo se encuentra un nodo en línea. Ahí al final nos muestra los daemons, o sea, los servicios que se están ejecutando en segundo plano, que en nuestro caso son CoroSync, PaceMaker y PSC, que fueron los que instalamos para poder configurar de manera más fácil lo que es los recursos que se están compartiendo en el clúster. Bien, y pues para verificar podríamos utilizar el mismo comando en el nodo número 1. Nos vamos al nodo número 1, donde verificamos la conexión. Entonces aquí vemos y efectivamente nos muestra lo mismo. Eso sería más que todo básicamente la demostración del uso de un Cluster Operating System. De nuestra parte, esto sería todo.